¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bueno, hoy vamos a ver un tema que si bien puede ser un poquito pesado para todos, para algunos, eh, es un tema bastante bonito. Si bien no es necesario que esto lo puedan aprender a rajatabla como otras partes del programa, y del curso, sí es importante esta parte más que todo para las personas que quieran saber por qué se da algunas cosas. La anterior clase habíamos visto sobre eso del desbordamiento de memoria y bueno, en un ejemplo habíamos visto que si nosotros intentamos guardar ciertos números en las variables, nuestro programa ya deja de funcionar bien, empieza a buguearse. Y esto fuera del programa que en Arduino solamente te da un dato inexacto, puede llevar a problemas más complicados. Uno de esos problemas era el glitch en el juego de Pac-Man del nivel 256. Cuando los desarrolladores de este videojuego crearon el juego, bueno, pusieron un tope a la cantidad de puntos que podía tener una persona y lo pusieron en un punto en el que ellos suponían que nadie iba a llegar y con el fin de ahorrar memoria, como conociendo que esas veces las consolas de videojuegos no tienen la capacidad que tienen los equipos de ahora, entonces con esa idea trataron de maximizar este detalle. Sin embargo, no faltó la persona que en un afán de romper un récord y de tratar de probarse a sí mismo, jugó a tal punto que llenó tanto este tipo de datos que lo que hizo fue un desbordamiento de memoria y prácticamente el juego se rompió y bueno, creó este glitch, ¿no? Entonces, la idea de esta parte del curso, o bueno, de este video, es saber por qué pasa esto. Y para entenderlo, el primer concepto que tenemos que conocer es el concepto de bit. ¿Qué es un bit? Es un concepto que se usa bastante en informática y prácticamente corresponde al dígito que se usa en el sistema de numeración binaria, y un bit representa la unidad mínima de información, ¿vale? Viene de la palabra binary digit. En el sistema que nosotros usamos cuando hemos aprendido a contar, usamos el sistema decimal, o sea, de base 10. Y en el sistema decimal hay 10 dígitos, o sea, 10 símbolos: el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, ¿verdad? En el sistema binario solo hay dos de estos dígitos, el 0 y el 1. Y un bit puedes representar a este 0 o a este 1. Una manera de ejemplificar a esto es, podemos entenderlo como una bombilla, ¿verdad? Si la bombilla está apagada es un 0 y si la bombilla está encendida es un 1. ¿Qué es esto de un sistema decimal? Bueno, es la cantidad de caracteres que se usan para efectuar, bueno, algún conteo. Veamos esto. No siempre hemos usado como civilización el sistema decimal o el sistema de base 10. Antiguamente, en la Mesopotamia antigua, se usaba el sistema de base 12. Y de hecho, mucho de ese dato todavía queda. Por ejemplo, en el comercio mucha gente compra por docenas, o puede comprar media docena, o puede comprar una cuarta. Y es porque esas veces han usado el sistema de base 12. ¿Por qué base 12? Porque bueno, tenemos 4 dedos y en cada dedo tenemos 3 falanges. Entonces usábamos estas falanges para a contar con nuestros dedos. Entonces en su momento se veía que era bastante óptimo. Sin embargo, cuando vinieron a los árabes, bueno, los árabes trajeron también el sistema arábico de los hindús, y el sistema era de base 10. Pero ¿por qué era de base 10, que es el sistema que nosotros usamos, el sistema decimal? Porque nosotros tenemos 10 dedos, entonces es más fácil contar con nuestros dedos. Así que por eso es que nuestro sistema decimal está en base 10, ¿vale? Sin embargo, las máquinas no tienen eso. La máquina, como habíamos visto en la anterior clase, solo tiene dos estados. O sea, o entiende el 0 donde hay electricidad, o entiende el 1 donde no hay electricidad. Y aquí hay un problema. ¿Cómo podemos transformar este sistema decimal a un sistema binario? Bueno, lo primero que hay que saber es que en el sistema binario, vamos a poner un color bonito, hay un espacio. Este espacio
podemos llenarlo con un 1 o podemos llenarlo con un 0. Esto es el bit. ¿Ok? Vale. No es tan diferente porque nuestro sistema también es lo mismo con esto. Un dígito puede llenarse con cualquiera de estos de símbolos. Puede ser un 5, puede ser un 8, puede ser un 1. Entonces, hasta ahí vamos bien. Sin embargo, ¿qué pasa cuando queremos lograr números un poco más grandes? En este caso solamente llegamos hasta el 1 y en este caso solo podemos llegar hasta el 9. Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a agrupar los bits. Con un bit podemos representar solamente dos valores. Si usamos un solo foquito, solo va a haber dos estados, o está apagado o está encendido. Para representar más o codificar esta información digital, podemos agrupar más bits, o sea, podemos poner uno al lado del otro. Así vamos a tener muchas más variaciones. En este caso, si nosotros juntamos 2 bits, vamos a tener ahora 4 combinaciones. Si con un bit teníamos 2, con 2 bits tenemos 4. Con 2 bits hemos aumentado al doble la capacidad. Entonces, 2 foquitos apagados va a ser un 0. Un foquito encendido en el primer bit, entonces nos da un 1. El foquito encendido en el segundo bit nos va a dar un 1, que representaría un 2. Y el primer foquito que representa el 1 nos daría un 1 y 2 y 1 nos daría un 3. Pero vamos a ver esto por qué funciona así. Por el valor de la posición. En cualquier sistema numérico de numeración posicional, los valores de los dígitos dependen en qué lugar se encuentren. Por ejemplo, un 5 no es lo mismo que un 50, ni es lo mismo que un 500. Nuestros números, ¿cómo funcionan? Si yo le pongo un número acá, sabemos que es un 5. Pero si habilitamos 2 espacios, en este otro lugar podemos poner otro. Bueno, vamos a poner un número diferente. Vamos a ponerle un 3. ¿Ok? ¿Qué número es este para nosotros? Un 35. ¿Qué número vale más? ¿El 3 o el 5? Si bien para nosotros, ok, el número 5 es más grande, entonces ese es, sabemos que no, porque sabemos que según la posición que tienen estos elementos, la posición del 3 corresponde a la posición de los 10, de la base decimal, ¿no? De las decenas. Mientras que el valor del 5 está en el valor de las unidades. Entonces, este 3 está en la posición de las decenas, o sea, viene a representar un 30. Mientras que este valor está en las unidades. Así que sumamos las unidades. Si tenemos 30 unidades más 5 unidades, tendríamos un 35. Entonces, en este caso, el número de mayor valor posicional, en este caso es el 3, ¿verdad? Si quisiéramos aumentar, no sé, con otro número, por ejemplo el 4, pasaría lo mismo. Este está ubicado en el valor de las centenas, por tanto es el que tiene mayor peso. Como vale, este está en el valor de las centenas, es 100. ¿Cuántos hay de estos? 4. Entonces tenemos 100 por 4, entonces el valor de esta posición es 400. A esto se suma el 30 y después se suma el 35. Así tenemos 435. ¿Verdad? Eso habíamos aprendido en la escuela. Para las computadoras, ¿cómo es? Es lo mismo. Si se fijan, en los valores decimales cada vez va aumentando por 10, ¿vale? El valor de las decenas es 10 veces mayor que el de las unidades y el valor de las centenas es 10 veces mayor que el de las decenas. Las centenas una centena es 10 veces mayor que una decena, ¿verdad? En el sistema binario, como no llega hasta el 10, entonces ¿cómo funciona? Con el valor, con el doble, ¿vale? El primer bit solo puede tener dos valores, 0 o 1. Entonces su valor posicional del primero es 1. El valor posicional del segundo bit va a ser 2. ¿Ok?
aumenta al doble. Si acá multiplicaba por 10, acá va a multiplicar por 2. ¿Qué significa esto? Ok, que si yo tengo este número, ¿qué número es? En la unidad del 1 no tengo nada, pero en la unidad del 2 tengo activado. Entonces esto es un 2, ¿vale? Es un 2 en nuestro número decimal. Esto es un 2, pero en el sistema binario. ¿Ok? Si yo pondría esto, ¿qué número sería? Entonces es un 2 en este valor. Y en este otro bit, ¿cuánto tengo? Un 1. Entonces, un 1 que está activado. Entonces es un 2 más 1. ¿Cuánto es un 2 más 1? Es un 3. Entonces, un 1, 1 es lo mismo que un 3. ¿Vale? Pero estamos usando un sistema binario. ¿Cuánto será la siguiente cajita? La siguiente va a ser el doble, porque estamos multiplicando por 2, va a ser 4, y la siguiente va a ser 8. Podemos hacer varios números como estos. Por ejemplo, pensemos en un número al azar. Pensemos en un 15 decimal. Un 15 decimal está constituido por un 1 en la parte de las decenas y un 5 en la parte de las unidades. Entonces, ¿cómo se hace un 15 en el sistema decimal? Ok, tenemos que ver hasta dónde llega. Por ejemplo, ¿hay un 8? O sea, ¿necesitamos un 8? Sí, vamos a necesitar un 8. Vamos a poner un 8 y vamos a poner como que está acá. ¿Ok? Para llegar al 15, ¿podemos aumentar un 4? Sí, vamos a aumentar un 4. Entonces, activamos este pin. O sea, tendríamos un 8 más 4. ¿Cuánto es un 8 más 4? Es un 12. Nos falta para el 15. ¿Aumentamos el 2? Sí, vamos a aumentar el 2. Entonces tendríamos un 1. Así 12 más. Tendríamos un 12 más 2. 12 más 2, ¿cuánto es? 14. ¿Nos falta para el 15? Sí, nos falta. Entonces, como nos falta entonces lo vamos a habilitar también con un 1. 0 sería deshabilitado, 1 sería habilitado. Así que vamos a sumar también un 1. En todo caso, 12 más 2 más 1. Al final, 8 más 4 más 2 más 1 nos daría un 15. Entonces, 1, 1, 1, 1 en binario es 1, 5 en decimal. ¿Vale? Entonces, básicamente, así funcionan los números decimales. Y ese es el valor de posicionamiento. En un ejemplo, tenemos cómo funcionan nuestros números decimales. Como ya hemos visto, primero están las unidades y cada 10 por 10 están las decenas, las centenas, las milésimas, etc. En los números binarios, como habíamos visto, estos valores se desplazan también hacia la izquierda, pero van valiendo el doble, mientras que en este van valiendo por 10, en el sistema decimal, binario va valiendo por 2. ¿Ok? Por ejemplo, acá hay un ejemplo. En la primera casilla va a valer 1, la segunda 2, la tercera 4, 8, 16, básicamente. ¿Vale? En este ejemplo también está mostrando un 19. Para un 19 no podemos usar 2 bits ni 3 bits. En este caso vamos a usar 5 bits, o sea, 5 espacios. Cada bit va a tener un valor posicional. En el primero nos va a dar 16. Entonces 16, vamos a necesitar el 16 para llegar al 19. Sí, entonces lo activamos. ¿Vamos a usar un 8? No, no vamos a usar un 8, porque si activamos el 8, vamos a tener un 16 más 8. Y 16 más 8 es 24. Y nos pasamos del número que queremos, entonces lo desactivamos. ¿Activamos el bit para la posición 4? No, porque 16, si lo activamos vamos a tener un 16 más 4 y nos va a dar un 20. Y también nos pasamos, así que no lo necesitamos, así que lo apagamos. ¿Vamos a activar el pin que corresponde al 2? Sí, porque 16 más 2 es 18. Entonces todavía nos falta por llegar, no nos hemos pasado, así que lo activamos. Y finalmente el último bit corresponde al 1. Entonces, ¿lo activamos? Sí, porque 16 más 2 más 1 va a dar 19 y entonces así logramos llegar al número que tenemos. Así decidimos cuál bit usar, cuál bit activar
y cuáles bits no. Ok. Sin embargo, los bits ya sabemos que podemos agruparlos, pero para computación no los agrupamos como sea. Se los agrupa en grupos de 8. Estos grupos de 8 se denominan bytes, ¿vale? Y los bytes pueden llegar hasta los 256 caracteres o 256 estados, ¿vale? Por ejemplo, este número binario que ven aquí corresponde a un byte porque tiene 8 bits, 8 posiciones y nos va a dar un número. Ok, entonces estos bytes es la unidad de medida para los datos. Cuando ustedes tienen no sé, sacan una fotografía, van a ver que pesa una cantidad de kilobytes o puede pesar megabytes, o si tienen un videojuego va a pesar en gigabytes, etcétera, etcétera. Entonces estos bytes es la unidad de medida de los sistemas electrónicos, ¿vale? Ok, entonces este es más o menos un byte. Está formado por 8 bits. Tenemos los 8 bits puede alcanzar hasta 255 estados, ¿vale? Si todos lo ponemos en 1, 1, 1, 1, alcanza hasta el 255, ¿vale? Y si queremos números más grandes, pues tenemos que usar 2 bytes. Con 2 bytes vamos a lograr el doble. Con un solo número, con uno solo, llegamos hasta 255. ¿Por qué hasta 255 si el último valor es 128? Porque 128 más 64 en caso de que esto esté activado, más 32, más 16, más 8, más 4, más 2, más 1, dan 255. Entonces un byte a lo máximo que alcanza es un 255. Y eso es algo que hemos visto acá. Si ven, un byte solo llega hasta 255. Por otro lado, si usamos 2 bytes, entonces la capacidad se va a doblar. Bueno, de 228 el doble va a ser 256, el doble 512. Con 2 bytes vamos a llegar a tener 65.535 estados si los activamos todos. Y bueno, y ese es nuestro tope, ¿verdad? 65.535, que si vemos acá, es el valor a lo que alcanza el dato int. Nuestros datos de tipo int ocupan 2 bytes de memoria que van hasta el 65.535, ¿vale? Obviamente en este caso está dividido a la mitad, porque la mitad se está yendo a los negativos y la otra mitad a los positivos, ¿vale? Pero si usamos un SciNet, vamos a ver que en realidad son 65.535 datos. Entonces, más o menos esa es la lógica de cómo funcionan los datos. Esperando que esto les haya ayudado a entender un poquito sobre cómo funcionan los datos y un poquito de ingeniería de software. Me despido hasta el siguiente capítulo.